Hola Nerea, Hola, Miguel. acabas de publicar un artículo científico donde estudiasteis la diferencia entre diferentes experiencias conscientes que se dan durante el sueño. Sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo, parálisis del sueño y falsos despertares. ¿Es Ah, así? sí, sí, sí. Estoy pensando que hay un debate muy acalorado sobre si sueños lúcidos, por ejemplo, y experiencias fuera del cuerpo, que las personas llaman viajes astrales. Digamos que, para quien no lo sepa, viajes astrales y experiencias fuera del cuerpo, la diferencia estaría en que el término experiencia fuera del cuerpo es un poco más aséptico, un poco más neutro, y viaje astral lleva asociados pues, una serie de significados espirituales o esotéricos, pero básicamente sería lo mismo. Entonces, hay un debate acalorado entre si sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo es lo mismo o es distinto. Y en este estudio que habéis publicado, habláis un poco de eso. ¿Te sorprendieron los resultados? Sí, Sí, te la verdad, sorprendió. sí, 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 no era lo que esperábamos. Ujú. Pues vamos con ello. Oye, ¿qué te motivó? ¿Qué os motivó a investigar los correlatos neurofisiológicos de los sueños lúcidos, parálisis del sueño, experiencias extracorporales y falsos despertares? Sí, ya se venían estudiando, pero básicamente lo que nos motivó fue tratar de englobar en un solo trabajo todas las experiencias. Teníamos papers que por un lado hablaban de la parálisis de sueño, de los falsos despertares, después teníamos sueños lúcidos aparte, también había otros trabajos que no eran con datos de electrofisiología como el nuestro, pero sí más basados en escalas, que ya venían planteando la idea de decir, bueno, las experiencias fuera del cuerpo y los sueños lúcidos están relacionados, porque la gente que tiene sueños lúcidos suele tener experiencias fuera del cuerpo, lo mismo con la parálisis de sueño, como que ya se venía hablando que están muy relacionadas las experiencias, pero con datos de electrofisiología no había hasta ahora un trabajo que englobara todo. Eso fue como la idea de poner todas juntas en un solo trabajo, estas experiencias. La investigación la hicisteis en el Laboratorio de Sueño y Memoria del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde estás haciendo tu tesis doctoral. Eres psicóloga y estás haciendo la tesis doctoral en ese laboratorio. Sí, tal cual. Muy bien. Y algo que me llamó la atención es que en el estudio identificasteis marcadores de movimiento ocular durante Ujú. falsos despertares y durante experiencias fuera del cuerpo, que en sueños lúcidos sí que es algo que se había dado, pero hasta donde yo sé no había ocurrido en falsos despertares y experiencias fuera del cuerpo. ¿Cómo lograsteis esto? Y qué implicaciones tiene para futuras investigaciones? Lo bueno de poder hacer una marca ocular es que a nosotros nos permite ver el inicio del episodio. Entonces, lo mismo que con los sueños lúcidos, la persona desde adentro del sueño puede avisar de alguna manera al investigador en qué momento inicia y más o menos uno tiene una idea del final porque la persona se despierta o a veces se hace un corte arbitrario también. Y así es como se venían estudiando los sueños lúcidos que nos permite tener un fragmento específico. Y lo mismo con las experiencias fuera del cuerpo. No se había hecho hasta ahora, de hecho no había registros previos de experiencia fuera del cuerpo durante el sueño. Había de otros tipos, ¿sí? De personas con epilepsia, en vigilia, algunos con hipnosis, pero no de sueño. Entonces, lo que nosotros hicimos fue convocar soñantes que tenían estas experiencias de forma frecuente y esas personas siguieron cierto entrenamiento antes de venir al laboratorio. Entonces, pudieron o sea, hacer la marca con los ojos en el momento exacto en el que sentían que salían del cuerpo. Y lo mismo con el falso despertar eh, con personas entrenadas, ¿sí? Que ya sabían más o menos distinguir de qué se trataba esa experiencia, de despertarse, sentir que estaban despiertos, hasta que un momento toman esa conciencia de estar en un falso despertar y ahí hicieron la marca de movimiento ocular. ¿Puedes contarnos un poco más en qué consiste esa marca? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo sabéis que la persona está haciendo eso? En general, nosotros les damos una instrucción, les decimos, bueno, cuando vos te des cuenta que estás en un sueño o cuando estás en una experiencia fuera del cuerpo, etcétera, sea cual sea, porque también se había hecho con parálisis de sueño una sola vez y nosotros replicamos, hicimos lo mismo con parálisis de sueño, es que en el momento en que se den cuenta intenten mirar y no moverse, ¿sí? Mirar de izquierda a derecha 3 veces, como si se miraran las orejas, ¿sí? Como lo más quieto posible y moviendo los ojos lo más posible. Nosotros registramos la actividad eléctrica de los ojos, la actividad del movimiento de los ojos, perdón, con electrodos, y así nosotros podemos tener un registro en tiempo real en que la persona está teniendo la experiencia. Lo podemos ver en la pantalla, de hecho es muy impresionante. Cuando uno está ahí al otro lado de la computadora es como de alguna manera la persona se está comunicando desde adentro del sueño o de la experiencia y te está avisando. Eso es lo que nos permite a nosotros hacer un corte específico de ese momento
el momento exacto en el que empieza la experiencia y bueno, después hacer los análisis. Qué interesante me parece. Vuestros hallazgos sugieren que estos estados conscientes durante el sueño son distintos de la vigilia, pero comparten características tanto con el sueño REM como con la fase 1 del sueño no REM. ¿Puedes explicarnos cuáles son las principales diferencias en términos de actividad cerebral en estos casos? Sí. Hasta ahora los trabajos que nosotros vimos, viste, no sé, seguramente lo habrás comentado un montón en tu canal, esto de que el sueño lúcido es un estado híbrido entre el sueño y la vigilia. ¿Por qué? Porque claro, cuando se hacen las comparaciones, comparaban sueño REM, sueño lúcido contra vigilia, ¿no? Entonces, nosotros naturalmente tenemos una fase que es una verdadera transición entre el sueño y la vigilia, que es la fase 1 de sueño. ¿Por qué? Porque es cuando la persona está quedándose dormida, es más, incluso ahí es donde ocurren los fenómenos hipnagógicos, viste, que uno empieza a visualizar colores con ojos cerrados, todo, pero la conciencia está ahí de alguna manera, la persona está más atenta, digamos, no es que está profundamente dormida, entonces la fase 1 se considera una fase de transición. Y teniendo en cuenta, bueno, esto que se hablaba previamente del estado híbrido, dijimos, bueno, vamos a comparar efectivamente todas estas experiencias con la vigilia, con la fase 1, con el sueño REM. Y sí, y en todos los casos vimos que era muy distinta de la vigilia. Entonces ya esto de comparar con la vigilia quizás, no sé, más adelante sería más interesante orientarlo más a sueño, que es un poco lo que hicimos nosotros. Y bueno, obviamente compararlo contra el sueño REM. Nosotros las experiencias que pudimos registrar fueron de sueño REM, que es donde también todos tenemos fase 1 de sueño, todos tenemos sueño REM. Así que lo que decimos fue comparar contra esas fases. Y dependiendo del tipo de experiencia, encontramos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa son los sueños lúcidos, las experiencias fuera del cuerpo, los falsos despertares, todos dieron diferencias, incluso entre sujetos. Por ejemplo, no sé, algunos sueños lúcidos de los que nosotros pudimos registrar no tenían diferencias con S1, contra el S1, la fase 1, perdón, del propio sujeto, y tampoco se diferenciaron de REM. Es como que es un estado que está ahí como en el medio de fase 1 y REM. Así que es bastante complejo explicar como esa parte de los resultados. Te preguntaría si esa diferencia podría dar lugar a un término nuevo. O sea, no es ni fase REM ni fase 1, casi habría que buscar un nombre diferente para eso. Sí, puede ser. Es que para mí todavía no tenemos la cantidad suficiente de experiencias registradas como para poder decir, bueno, porque hay trabajos que dicen, no, sigue siendo REM, y vos lo mirás y mirás la señal y todos los que trabajamos, o sea, vos mirás la señal y decís, bueno, esto parece REM, tiene partes de otra cosa, pero es como un REM distinto, es complejo. Todavía para mí falta más investigación para poder decir, bueno, estamos hablando de un estado único, o sea, más allá de la experiencia fenomenal, de lo que reporta la gente, ¿no? A nivel de términos de señal sí pudimos ver que había diferencias, pero bueno, para mí falta tener muchos más datos para decir, bueno, es esto, ¿no? Lo que, si es o no un estado distinto, ¿no? Yo, así como pura intuición, te diría que sí, para mí son algo diferente, pero bueno, siguen teniendo muchas características de REM, así que, y de fase 1 está algo ahí en el medio, puede ser que se pueda considerar como algo distinto, sí. O sea que no hay de momento datos suficientes para decir son fases distintas, entonces de momento los catalogamos como fase REM, como fase 1. ¿Cómo se diferencian las experiencias extracorporales de los sueños lúcidos a nivel neurofisiológico? ¿Pueden considerarse parte del mismo espectro de conciencia durante el sueño o están más separados de lo que parece? Algo importante igual aclarar esto es que nosotros lo que hicimos en los análisis fue comparar, no es que comparamos la experiencia fuera del cuerpo contra el sueño lúcido, sino que lo que hicimos fue dentro del sueño de esa misma persona ver qué diferencias había con el REM y con la fase 1. Yo es como que con los datos que tenemos, no es que uno puede comparar todas las experiencias contra sí, sino como intrasujetos, lo que se llama. Entonces, sí encontramos diferencias en el sentido de que las experiencias fuera del cuerpo tienen una mayor presencia de bandas de frecuencia lentas, principalmente delta, que esto es algo que bastante interesante de los hallazgos que tuvimos, porque realmente todo el mundo está investigando las frecuencias rápidas, viste, como la gamma, que es lo que más se ha hablado, o beta también, y nosotros encontramos que el aumento, hay un gran aumento en delta,
durante la experiencia fuera del cuerpo, y es algo que como hasta ahora no había registros de ese tipo de experiencias en sueño, bueno, es como el primer dato, así que sí vimos una diferencia. Y con respecto a si son parte del mismo espectro de conciencia, para mí lo mismo. No quiero repetir, pero sí para mí falta juntar más datos, pero lo que sí se viene haciendo es, bueno, como no es tan fácil registrarlos en el laboratorio, sí se vienen analizando los reportes, ¿no? Entonces, cuando uno estudia un reporte de una experiencia fuera del cuerpo y un sueño lúcido, al menos uno de los trabajos que nosotros publicamos desde nuestro grupo, vimos que hay diferencias entre ambos reportes, entre lo que son las estructuras de los reportes, así que iríamos por ahí para decir que, bueno, son distintas, pero bueno, estamos hablando de un estado de conciencia que es distinto que ocurre durante el sueño. O sea, como que son experiencias medio, ¿cómo decirlo?, primas, familiares, están relacionadas, pero son algo diferente. Al menos va por ahí. Ajá, se pueden encontrar datos diferentes, pero en parte también se solapan. Ajá. Ujú. Y estos hallazgos, ¿crees que podrían influir en el desarrollo de nuevas técnicas para inducir sueños lúcidos o experiencias extracorporales de manera más efectiva? ¿O para entender por qué determinadas técnicas funcionan mejor que otras? Sí, yo creo que sí. Más que nada porque, bueno, todos están tratando ahora de encontrar cuál es la forma de inducirlas, al menos a lo que es como más la parte más fisiológica, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo, qué pasa en el cerebro? Nosotros ahora estamos buscando financiamiento como para desarrollar lo que sería la siguiente parte del proyecto, para poder estudiar de qué manera es más efectivo inducirlas. Pero sí, o sea, es necesario conocer primero qué pasa en el cuerpo, en el cerebro, cuando una persona está teniendo esta experiencia para después poder inducirla, más allá de las técnicas conductuales que son más conocidas, ¿no? Sino decir, bueno, ¿quién va a poder diseñar el dispositivo que puede inducir con mayor porcentaje? Este tipo de experiencias, sí, este tipo de investigaciones son necesarias para llegar a eso. Ajá. Ujú. Ahora, supongo que conocerás, hay un proyecto que está llamando mucho la atención, el proyecto HALO de la startup de Profética AI, que parece que con ultrasonidos quieren llevar a estados cerebrales que correlacionan con sueños lúcidos. No sé en qué medida, en qué punto del desarrollo del proyecto están, pero ahí van. Entonces, con lo que me dices, parece que vosotros buscáis una alternativa, una forma de acceder, de facilitar estos mismos estados, también con un dispositivo. Sí, sí, es la idea en un futuro, si conseguimos el financiamiento, pero sí sería la parte para seguir trabajando. Sí. Bueno, pues, todos los espectadores que estén viendo esto y que quieran colaborar con la financiación, luego ponemos debajo en la descripción donde se tienen que poner en contacto. Mira, te quería preguntar que en el estudio mencionáis que los sueños lúcidos, parálisis del sueño, experiencias extracorporales pueden estar relacionados con ondas delta de baja amplitud, Ujú. que también aparecen en estados inducidos por sustancias psicodélicas, que ahora es uno de los temas que está también como boom, en expansión. ¿Crees que esto sugiere una conexión entre estos estados de conciencia en el sueño y estados de conciencia relacionados con la toma de psicodélicos? Sí, yo creo que sí. También viste que incluso lo que se plantea de Delta, al menos es muy reciente esto. También quiero aclarar eso, porque el tema de Delta hasta ahora no lo digo por este trabajo, pero sí en estos últimos años, era como, bueno, Delta sinónimo de inconsciencia, sinónimo de sueño profundo, sinónimo de ausencia de conciencia. Por eso todo el mundo iba buscando las bandas de frecuencia rápidas, ¿no? Que es un poco, bueno, ¿qué pasa con gamma? ¿Viste? Que es algo que se venía hablando. En cambio, hay trabajos que, bueno, como lo que vos mencionabas, que encuentran aumento en delta en estados psicodélicos, encontramos aumento en delta en este tipo de experiencias oníricas. Entonces, puede ser que haya una relación por ese lado. Y bueno, ¿cuál sería también la pregunta? ¿Cuál es el rol de delta? Entonces, si hay autores que sugieren que, al igual que en las experiencias psicodélicas y en este tipo de experiencias oníricas, lo que podría estar generando esta banda de frecuencia es como una mayor inmersión, como un estado más, como menos atento al entorno y más como adentro, por decirlo de una manera. Así que sí, más allá de que, bueno, cuando uno lee los reportes de los estados alterados de conciencia que se producen por psicodélicos, también hay puntos en común con los que son los estados oníricos, ¿no? Pero bueno, en los estados oníricos tenemos la ventaja, por decirlo de una manera, que se pueden producir de forma natural, con meditación o con distintos tipos de técnicas, pero bueno, tienen como esa parte. Así que sí, hay un punto en contacto. En algún lugar ponen que la banda delta, al ser de muy baja frecuencia, es casi como si estuviéramos muertos, ¿no? Cuando estamos en una banda de frecuencia tan baja.
Y desde un punto de vista práctico, ¿crees que el entrenamiento en sueños lúcidos, en este tipo de experiencias conscientes, podría ayudar a reducir el miedo a la muerte o cambiar la percepción de la realidad de la persona al parecerse de alguna manera a este estado cercano a la muerte o no sé cómo llamarlo? ¿Crees que puede tener algún efecto en eso? Sí, yo creo que sí. De hecho, es algo que se planteó en un trabajo que también creo que es 2023, que ellos trabajaron con personas que tenían experiencia fuera del cuerpo de manera frecuente y en los reportes de esas personas trabajaron haciéndoles entrevistas muy exhaustivas y también que la forma de percibir la vida cambia totalmente para esas personas. También, bueno, esto de la reducción del miedo a la muerte, que se mide a través de escalas, en muchos casos también aparentemente tiene una influencia, así que yo creo que sí, que se tienen que seguir estudiando, obviamente, como todo, pero que puede haber como una vía de investigación por ese lado, ¿sí? Ajá. Dices que faltan datos, que haría falta más investigación. ¿Hacia dónde crees que apunta la dirección, la investigación futura en el campo de sueños lúcidos u otros estados de conciencia durante el sueño? Yo lo que veo, como que para mí se tendría que orientar más, que es un poco lo que se está empezando a hacer a la parte más de salud, ¿no? Decir, bueno, tenemos este tipo de experiencias, ¿cómo podemos hacer para ayudar, por ejemplo, a las personas que tienen pesadillas recurrentes, o por ejemplo lo que hablabas vos recién, ¿no? Lo del miedo a la muerte, o cuestiones más de la forma de percibir la vida y demás, creo que tendría que orientarse por ese lado. También hay toda otra línea de investigación que va por la parte del aumento de la creatividad, de la exploración, ya como algo más lúdico, que pueden generar este tipo de estados. Y también, bueno, la otra área que, bueno, justo vos lo comentaste con lo de esta empresa, que, bueno, hay gente que realmente quiere diseñar el dispositivo como para la parte más, de, no sé, ahí ya es otro tipo de exploración de lo que se pueda llegar a hacer, pero bueno, sí, para mí es como, yo creo que el futuro va más que nada para el tema de la mejora de la salud. Incluso en un momento se había planteado lo de, viste que las experiencias fuera del cuerpo, no las mismas, no es el viaje astral que uno puede llegar a describir durante el sueño, por ejemplo, pero sí hay trabajos que, viste, que exploran esto de como generarlo por realidad virtual, que uno pueda tener esa sensación de desprendimiento del cuerpo. No es lo mismo, pero bueno, va un poco por esa línea. Y se empezó a plantear, por ejemplo, para el tratamiento de dolor crónico, que las personas que tienen dolor crónico, bueno, induciendo experimentalmente algo que te genere la sensación de estar fuera de ese cuerpo, bueno, quizás pueda mitigar un poco ese dolor. O sea que también hay mucha vía para explorar desde la parte de la salud. Así que, no sé, yo creo que esto es muy reciente. Y incluso, mirá, si vos mirás papers de los últimos 10 años, las experiencias fuera del cuerpo, eran como, bueno, sí, es un tipo de sueño lúcido, es un tipo de parálisis de sueño, o sea, el interrogante de qué son todavía está, ¿viste? Y ocurren no solamente durante el sueño, hay un montón de experiencias que pueden llevar a una experiencia fuera del cuerpo, ¿no? Cosas que uno puede vivir en la vida, incluso experiencias cercanas a la muerte y demás, ¿viste? Entonces, decir, bueno, ¿qué son? ¿Qué implicancias pueden tener para la salud? La puerta está abierta y bueno, hay que seguir trabajando. Qué bien, pues nada, felicitaros por este trabajo que habéis hecho y preguntarte si alguien quisiera contribuir a este campo de investigación, echarnos una mano de alguna manera, bien como voluntario en estudios o en cualquier otro ámbito, ¿qué recomendarías? ¿Cuáles serían los pasos a dar? Que nos escriban primero. Pero sí, o sea, hay muchos laboratorios, no solamente acá en Argentina, que estamos nosotros trabajando, pero sí, la verdad es que busquen en internet, hay gente que está investigando bastante y siempre se necesita la colaboración de las personas que quieran participar. La realidad es que eso, siempre desde los laboratorios están abiertos para las personas que quieran participar como voluntarios. Nosotros convocamos todo el tiempo soñantes que tengan estas experiencias de forma frecuente. De hecho, bueno, Miguel, aprovecho para agradecerte, porque mucha de la gente que vino como por tu canal, por gente que te había visto vos. Gente muy entusiasmada que quiere colaborar, viste, con la investigación de sueños lúcidos, así que, bueno, la puerta está abierta para el que quiera. Y la cuestión de la preparación de la persona en general depende obviamente con cada estudio, pero bueno, si alguien está interesado en el mundo onírico y demás, más que nada recomendarle que presten atención a sus sueños, que estén atentos, que lleven diarios, que intenten explorar un poco en la parte onírica, porque para mucha gente está muy olvidada, ¿no? No sé si yo hablo mucho de este tema con las personas y es como, sí, quizás alguna vez tuvieron un sueño, pero no es algo
que sea parte de su vida diaria. Entonces creo que cualquier persona que esté interesada en estos temas, empezar como a prestar más atención a lo que pasa cuando duermen y quizás explorar por sí mismos, ¿no? Sí, estoy pensando que quizás si sale alguno de estos dispositivos, ojalá que sea el vuestro, y facilite la experiencia a más personas, pues sí que haya este tema de los sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo, se convierte ya más mainstream. Y bueno, estoy pensando que podría provocar incluso un cambio de paradigma en cómo percibimos la realidad, porque al final estamos con una forma de ver el mundo muy alineada con la experiencia de vigilia, pero en el momento en el que incorporamos la experiencia consciente dentro del ámbito de los sueños, pues ahí hay que hacer cambios en la forma de ver el mundo. Pues nada, pues dejaremos aquí abajo en la descripción el enlace al labo y quien quiera participar, pues por supuesto, bienvenido es. Muchísimas gracias, Nerea, y que haya mucho éxito en vuestros estudios. Gracias, Miguel. Gracias por invitarme también. Un abrazo fuerte.